Buenas a todos culés, bienvenidos al canal de Gen Blaugrana. En este vídeo vengo a hablar sobre las palabras que ha tenido Elena Fort contestando a las noticias que salieron ayer hablando de una posible explotación en el Camp Nou, ya que esta señora, Elena Fort, que por si no lo sabéis es la responsable del Spy Barça, pues ha desmentido muchas de las informaciones que salieron los días de ayer y antes de ayer, donde se acusaba al Barça de, pues bueno, que en el Camp Nou estaban habiendo condiciones de explotación. Luego, otros periodistas hoy han hecho artículos acusando directamente al Barça de ser un club explotador. Tranquilos que por la tarde-noche sacaré vídeo contestando a Jaume, que es el que ha sacado este artículo, pero en este vídeo quiero dedicarme a analizar las palabras de Elena Fort. Las comento y doy mi conclusión. Dice así: ¿existe explotación laboral en las obras del Camp Nou? No, tan tajante como que no. ¿Cómo lo puede acreditar el Barça? A ver qué se... Para esto, pues porque no existe. El Barça cumple. Bueno, las empresas constructoras cumplen estrictamente con la normativa. Y no hay ningún tipo de explotación laboral. Es curioso que cuando lees el artículo entero, al final hay muchas loas al trabajo del Barça y del IMAC. Y en todo caso, nos centramos bastante en el titular, que es bastante escandaloso y que no se ajusta a la realidad. Esto se refiere al titular del periódico, donde acusan al Barça de explotación o al Camp Nou de haber explotación. Y luego en el mismo artículo, pues, un poquito incluso lo desmienten, ¿no? Pero la gente, como se queda con el titular y con lo que se lee en grande y lo primero, pues ya el Barça explotador, Camp Nou explotando, etcétera, etcétera. Es decir, el Barça puede decir de manera contundente que no hay ningún trabajador que esté sufriendo abusos laborales. Lo decimos de forma contundente. No hay ningún trabajador que sufra abusos laborales. ¿Tenía el Barça constancia de las irregularidades denunciadas por los trabajadores al periódico? No, si la hubiésemos tenido, habríamos actuado. Evidentemente, habrán hecho la denuncia al periódico, pero en el club no hay ninguna denuncia. Ni Inspección de Trabajo tiene ningún expediente abierto, ni hay ninguna alarma en todos los procesos internos que nos remita que haya ningún tipo de irregularidad. Esto yo creo que es obvio. El Barça, a la mínima que reciba pues una queja, una denuncia por un tipo de abuso, pues obviamente se pondrá manos a la obra. Sigamos. El periódico publica este miércoles que varios trabajadores han recibido presiones después de la publicación de la investigación, incluso amenazas de despido. ¿Cómo es posible compatibilizar recibir quejas con acosar a los trabajadores para que no hablen? Desconozco esa información que usted me dice. Habla de unas empresas que están subcontratadas por nuestra contrata, que es Limac. No tengo constancia de ningún tipo de amenaza, y esperemos que no sean ciertas las amenazas, evidentemente. ¿Tiene el Barça en su poder el listado de empresas subcontratadas por Limac? Sí. El número concreto lo desconozco, aproximadamente son unas 20. ¿Hace algún tipo de seguimiento exhaustivo del comportamiento de esas empresas subcontratadas por Limac? Sí, evidentemente lo hace Limac, que es la responsable de ejecutar las obras. Esto es lo que venimos comentando. Si hay alguien a la que habría que acusar de explotación sería a Limac, que tampoco veo que haya pruebas contundentes para acusarles. Pero el Barça realmente lo que ha contratado es a Limac y Limac ha contratado a una subcontratación. De ahí a echarle la culpa al Barça, pues me parece bastante surrealista. Pero bueno, sigamos. Al Barça le llegan las alarmas en todo caso y no hay ninguna alarma en este momento. ¿No hay ningún tipo de alarma? Ninguno. Le diré más. Las obras han tenido 3 inspecciones sorpresa por parte de la Inspección de Trabajo, que es un número mucho mayor que en cualquier obra de estas características. Aquí le lanza un guiño, una pulla al Bernabéu, que se ha mencionado muchas veces que no está recibiendo prácticamente inspecciones de trabajo. Y esas inspecciones han determinado que algún tipo de necesidad de subsanación en cuanto a leves. Esto no lo he entendido. Bueno, básicamente que las cuestiones a mejorar son muy pequeñas, ¿no? Creo que eran la altura de una valla, alguna cuestión muy leve, y que se ha subsanado sin ningún tipo de problema. Es que en Inspección de Trabajo tiene constancia alguna de que haya habido ningún tipo de irregularidad de este tipo, hablando de la explotación laboral. Habla de temas de seguridad, pero no de cuestiones laborales en cuanto a salarios. Pero es que Inspección de Trabajo también está encima de todas estas cuestiones. ¡Pam! Vaya zasca, ¿no? Es que esto... Realmente si hay alguien a quien deberíamos de culpar es a Inspección de Trabajo, porque es la que estaría permitiendo, tras 3 inspecciones, que esté habiendo explotación. El Barça, repito, ha contratado a Limac y Limac ha contratado a una subcontrata. Si esa subcontrata explota, pues digo yo que Inspección de Trabajo deberá de ser la que se dé cuenta, que para eso es su trabajo.
Vale. ¿Y por qué deberían los trabajadores denunciar ante un medio de comunicación y acreditándolo además con sus nóminas que no están cobrando el salario marcado por convenio? Incluso hay salarios que están por debajo del salario mínimo. Yo lo desconozco. Los periodistas toman informaciones, las desarrollan y las investigan. Realmente se toman las medidas para saber si son ciertas. Ahí no entraré. Pero permítame que en el tema de las nóminas salen 5 nóminas, en la investigación, cuando hay más de 2000 durante toda la ejecución de los trabajos. Y una cosa es que puede haber un error en las nóminas. Eso lo estamos revisando. Pero todos los contratos pasan por seguridad social. Ni un solo contrato de los que se han hecho está por debajo de convenio. Creo que también hay una confusión sobre lo que es el trabajo de la construcción o de otro tipo de servicios, donde no sé si ustedes tienen constancia de que no rigen las mismas normas que en otro tipo de contratos. En los contratos de construcción, por convenio, se trabajan 6 días a la semana, máximo 12 horas. Y eso es así. Esto es muy importante comentarlo. Yo he trabajado en la obra y yo sé que es muy fácil decir, oh, 10 horas, 11 horas, qué explotadores. Por desgracia, en la obra es lo normal. ¿Vale? No hablamos de un trabajo en la oficina 8 horas, 5 días a la semana. No. Trabajar en la obra, pues son estas cosas. ¿Vale? Y esto no es en el Camp Nou, esto es en España. Y seguramente en muchos más países. Si trabajas en la obra, me entenderás perfectamente. ¿Que hay sitios en los que trabajas 8 horas en la obra y te vas? Pues mucha suerte y ojalá fuera así en todos lados, pero por desgracia no es así. Sorprende bastante la información o la desinformación que contiene la que han publicado. 1000 euros brutos al mes por 56 horas a la semana son condiciones justas. Fijaos cómo está todo el rato el periódico, pam, 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 intentando dejar mal al Barça, todo el rato, pam, pam, pam. Y Elena Ford, con elegancia, contestando y desmintiendo pues todas estas acusaciones. Se ajustan al convenio, pero insisto, esas nóminas que les han entregado son nóminas, no contratos, y es posible que haya un error en esas nóminas. ¿El Barça tiene capacidad para investigar esas nóminas? Evidentemente. El Barça no tiene intención de tener ningún problema con ningún trabajador. De hecho, en una de estas inspecciones sí que se detectó que había una única persona afectada por un caso de suplantación. Inmediatamente el IMAC lo que hizo fue expulsar a esas empresas subcontratadas. El IMAC es la segunda o la primera interesada en que todo funcione. Antes de salir el reportaje o supuesta denuncia, DIMAC ya había tomado medidas cuando encontró una única irregularidad leve, que era la suplantación. Bueno, a partir de aquí siguen haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Podría pasarme horas contestando y leyendo este vídeo, pero creo que os aburriría. Y básicamente pues Elena va contestando, desmintiendo todas estas acusaciones, disfrazadas de preguntas. Y bueno, realmente muy contento, y aquí al final es donde quiero señalar y dar las gracias a Elena Ford por lo que está haciendo, ya que mira, yo no aseguraré que no haya ningún tipo de explotación en las obras, no lo sé y no estoy en ellas. Ya de por sí la mayoría de obras son explotación, yo he trabajado en obras y me he sentido explotado, pero no porque yo en especial esté explotado, sino porque las obras pues muchas veces necesitan y requieren de cierta explotación para llevar a cabo los términos, siempre salen contratiempos. Bueno, los que hayáis trabajado en obra, repito, me entenderéis. A partir de aquí, sin poder asegurar que no haya ningún tipo de explotación en las obras, culpar al Barça de esto me parece cuanto menos ridículo. ¿Culpa al IMAC? Bueno, puedes culpar al IMAC, sobre todo yo culparía a las subcontratas, ¿vale? Y a los inspectores de trabajo. Porque si los inspectores de trabajo hacen bien lo suyo, no da pie a ningún tipo de explotación, ¿vale? Esto es básicamente lo que quería comentar, yo creo que más o menos ha quedado claro. Elena Ford pues contestando con mucha elegancia y contundencia. Y yo repito, no puedo asegurar que en el Barça, en el Camp Nou, no haya habido ningún tipo de explotación, porque repito, por última vez, en las obras normalmente se incluye la explotación, pero lo de culpar al Barça me suena ya patético. Y otro intento de intentar hacer quedar mal a nuestra institución. Últimamente no están hablando tanto de Negreira, cosa rara, y parece que están intentando tirar de esto del Camp Nou, de las obras del Camp Nou, difamar al Camp Nou. Iros a vuestra casa ya, tío, y dejadnos en paz. Nada más, lo voy a dejar aquí. Suscribiros si os ha gustado, dad like y nos vemos en la próxima.